Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a dar inicio entonces a la última parte del módulo de estructuras. Habíamos dado algunos adelantos en la clase, habíamos explicado rápidamente lo relacionado con encerraduras, ¿se recuerdan? Vimos los plugins en particular de las extensiones de Revit. Y bueno, ahora lo voy a explicar un poco más en detalle para que podamos revisar eso sin problema, ¿no? Lo vimos el día sábado, ¿cierto? En la clase de estructuras. Cada módulo de Revit, en este caso, ¿cierto? O del BIM, hablando de forma más amplia, es un mundo totalmente distinto, ¿sí? Entonces requiere también harto estudio y requiere darle muchas vueltas para poder entenderlo, si no nos vamos a quedar detrás rápidamente, ya que vamos a avanzar y luego ya tenemos instalaciones y ahí es mucho material, ¿sí? Así que voy a explicar en detención lo que tiene que ver ahora con la parte de encerraduras para estructuras, ¿ya? El flujo de trabajo en ingeniería sigue siendo exactamente igual que como era antes. La diferencia, ¿cierto?, es que ahora trabajamos con modelos más funcionales, en donde estos modelos tienen un control más en particular sobre el modelo analítico estructural. Y eso significa entonces que a través de algunas apps podemos traspasar a software de análisis como Robot, como SAP 2000, como ETABS, y también tenemos otro tipo de aplicaciones para Revit, en particular para lo que es detallamiento estructural, encerraduras, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, a propósito de ello, ¿cierto?, voy a utilizar el mismo modelo de trabajo que desarrollamos en la clase, o el que desarrollé yo rápidamente en paralelo con ustedes, y vamos a ver estas famosas extensiones que nos facilitan bastante la pega para modelar estructuras, ¿ya? Ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan de este modelito, cierto? El de ustedes debe ser algo distinto, ya que está basado más en el trabajo práctico, y el mío simplemente lo trabajé para mostrarles las herramientas in situ en la clase y que puedan, ¿cierto?, ir siguiendo algunos de los pasos que fuimos comentando, ¿ya? Bueno, como les comenté también durante la clase, para lo que tiene que ver con las encerraduras y todo este tema, pueden descargar los plugins de Autodesk directamente desde la web. Si nos vamos voy a ir aquí a la página de Add-ins, Revit, ¿sí? Add-ins de Revit. Entonces, aquí está, digamos, la web directa de Autodesk, en donde pueden descargar una serie de aplicaciones extras, son como las apps para Revit. Hay muchas interesantes, no me voy a detener tanto en ello, ya que la idea es que ustedes puedan navegar dentro de esto, revisar acá por especialidades, pueden ver en el menú de la izquierda, que tienen para distintos tipos de aplicaciones, ¿ya? Y especialidades según sea lo que ustedes necesiten. Si nos vamos en este caso a la parte estructura, acá simulación y análisis estructurales, ven, tienen un montón de herramientas para poder desarrollar en particular proyectos de análisis estructural, refuerzos, estructuras en madera, ¿ya?
entre otros. O sea, acá tienen muchas herramientas para lo que es el complemento de, de Revit, ¿sí? Bueno, en particular, las que yo les voy a mostrar y las que utilizo permanentemente son las de las Revit Extensions, ¿ya? Les comenté cómo descargarlas en la clase, así que no me voy a detener en eso. Las pueden googlear, las pueden buscar por YouTube, ¿ya? Son gratuitas si es que tienen digamos, el software con licencia, ya sea estudiante u otro, ¿sí? Las herramientas son gratuitas y se cargan en una pestaña que se llama aquí Extensions, ¿ven? Extensions, ¿ya? Desde esta pestaña nosotros podemos hacer una serie de cosas, ¿sí? En particular voy a hacer rápidamente una pequeña estructura al ladito. Voy a colocar un muro rápidamente, un muro estructural. Recuerden, y por favor, esto es lo más importante, cuando nosotros modelamos un proyecto, ya sea de cualquier especialidad, arquitectura, estructuras o instalaciones, tenemos que verificar que las parametrizaciones estén correctamente ejecutadas, ¿cierto? O si no, las tareas van a estar mal y vamos a tener problemas. ¿A qué me refiero con eso? Si se fijan, estoy en la vista 3D, ¿ya? Y estoy con la herramienta muro activado. Voy a seleccionar un muro genérico de hormigón armado y acá en la barra verde que aparece arriba, ¿cierto? Nos dice entonces en dónde va a estar la base, ¿ya? Estoy aquí en la vista 3D, la base del muro va a estar en el nivel 1, hacia dónde yo voy a modelar, si va a ser hacia abajo o hacia arriba, ¿ven? Entonces yo modelo principalmente hacia arriba y lo conecto con el nivel siguiente, ¿ven? Entonces inicio en el nivel 1, que es mi restricción de base, que aparece aquí en las propiedades. Voy a modelar el muro hacia el nivel siguiente, nivel 2. Y me aparece acá hasta el nivel 2, sin ningún desfase, ¿ya? Eso responde a muchas de las consultas que tienen generalmente cuando no ven elementos en las vistas de planta o les aparecen elementos en otras alturas o en otro espacio. Entonces, voy a colocar acá un pequeño muro, ¿sí? Voy a adicionar además un pilar, ¿ya? Voy a colocar un pilar estructural al lado del muro de hormigón armado y nuevamente parametrizo. Si se fijan, voy a colocar un pilar que va a ir desde el nivel 1, ¿cierto?, hacia arriba al nivel siguiente, el 2, ¿ok? Entonces voy a colocar acá mi pilar estructural de hormigón armado siguiente al muro, ¿no? Y finalmente voy a colocar una viga. Recuerden que estoy trabajando en la vista 3D, ¿ya? Estoy trabajando en la vista 3D. ¿Dónde voy a colocar la viga? En el nivel 2, porque está arriba, ¿cierto? Y voy a seleccionar desde acá de mi paleta de propiedades una viga de hormigón armado. Esta de 30 por 80 que ya tenía configurada. Y entonces me voy a posicionar acá, ¿no? No importa que las dimensiones no me cansen para efectos de este ejercicio, es relevante. Y ahora entonces voy a continuar con las fundaciones. Recuerden que la cimentación de losa es estrictamente para fundación de losa. Los radieres y las losas de entrepiso lo hacemos con la herramienta suelo, ¿ya? Suelo estructural. Entonces, voy a ir acá a la herramienta fundación estructural aislada, ¿sí?, para efectos del pilar, y voy a utilizar aquí a la derecha la opción en pilares. ¡Pum! Entonces, voy a pinchar el pilar y luego voy a finalizar para disponer la cimentación en la parte inferior del pilar, ¿no? Cosas, por favor, vayan consultándome para responder sus dudas en el momento y que no queden para más adelante, ¿ya? La idea es que
no se queden solamente pegados mirando lo que voy haciendo, sino que también vayan consultando algunas cosas, tomando notas y poder entregarles algún feedback al respecto, ¿ya? Y también si es que tienen consultas de las clases anteriores, ningún problema, dentro del contexto. Para el caso del muro, ¿cierto? Voy aquí a Fundación Estructural de Muro, ¡pam! Voy a seleccionar mi fundación, pincho el muro y listo. Eso es todo, se crea automáticamente, ¿ya? Por supuesto, muchas veces se da el caso de que no es la fundación que nosotros necesitamos, por tanto, lo que podemos hacer, si son todas iguales, bastaría con cambiar el nombre desde editar tipo o modificar sus parámetros geométricos desde acá, ¿sí? Voy a dejar una fundación de 80 por 80, ¿cierto? Y acá va a tener 800 milímetros. Y listo, ¿eh? Acá también este dado de fundación ya lo tenía configurado desde la clase anterior como una fundación de hormigón armado de 100, 100, 100, ¿sí? Acá tengo algunos de mis elementos estructurales básicos, ¿sí? ¿Correcto? Voy a colocar también una losa de entrepiso. Recordemos que esto se hace con la herramienta suelo estructural que está ahí. Me voy a posicionar aquí arriba. Voy a la vista 3D nuevamente y con la opción que tengo aquí para seleccionar muros, voy a pinchar el muro para que sea parte del anfitrión de la losa que voy a dibujar. El resto de los elementos, como no tengo más muros, los voy a dibujar simplemente con líneas. ¿Okay? Voy a dibujar. Voy a unir estas dos líneas y voy a ajustar el borde de losa hacia el fondo del pilar, ¿ya? Ahí. ¿Sí? Y esta va a ser una losa genérica, le voy a dejar en 15 centímetros para que no quede tan grande, 15 centímetros, y voy a cambiar el nombre también a una losa de hormigón armado. Ya, trato de dibujar un muro y me sale esto. Fíjate en qué vista estás. Recuerden que la vista por defecto de cuando uno abre una plantilla estructural es el nivel 2. Así que lo primero que revisamos es en dónde estamos parados. Si estamos parados en el primer nivel o en el segundo nivel. ¿Ya? Y lo otro era lo que les expliqué anteriormente, que si modelamos, tenemos que modelar, ¿cierto?, hacia arriba, ya que estamos pasando, digamos, en la planta un plano de corte. Por lo tanto, no vamos a ver los elementos si es que no los tenemos en su posición respectiva o en su nivel respectivo. ¿Sí? Ahí me está actualizando el análisis de la losa que acabo de colocar. ¿Sí? Voy a apagar las extensiones, la actualización dinámica de las encerraduras para que no me ocurra esto que dice acá, que tenga que actualizar cada modelo cada vez que yo hago una modificación. ¿Ya? Así que finalizo ahí. Recuerden también que cuando creamos las losas y estos elementos bajo el modo sketch, es decir, cuando los creamos con dibujos y líneas, ¿ya?, la condición para que esto resulte es que tengamos un perímetro continuo y cerrado. Muchas veces ocurren errores acá en esta fase de modelado, ya sea porque tenemos encuentros que no se resuelven bien, o porque tenemos líneas sobrepuestas, o porque en algunos casos la forma del diseño de estos elementos no nos permite desarrollar una geometría coherente o que se pueda construir. Así que hay que ir también leyendo el software, ¿ya? A propósito de leer el software, abajo a la izquierda, aquí donde dice listo, ¿ya?, cada vez que nosotros ejecutamos un comando,
o alguna acción en Revit, aquí nos dice entonces qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Así que también ir observando ese tipo de detalles porque vamos interactuando con estos modelos inteligentes, entre comillas, y con el mismo software. Y el software también se va adaptando a la forma en la que nosotros vamos trabajando, por tanto, nos va agilizando el trabajo. Bueno, mientras tanto voy a abrir otro y sigo comentando entonces acá sobre el tema de las extensiones, ¿ya? Algo interesante de esto de las extensiones es el caso de Dynamo. Aquí está, Dynamo, ¿ya? Ustedes lo pueden descargar, sin embargo viene incluido en las últimas versiones de Revit, ¿ya? Viene incluido Dynamo. Dynamo es una extensión súper interesante que nos permite generar elementos bajo programación visual, ¿ya? Programación, me refiero, digamos, a antiguamente cómo se hacía por códigos tipo C++ o no sé, Fortran, que es mucho más antiguo por si lo conocen. Ahora Dynamo es un plugin o un software de programación visual para elementos BIM, ¿ya? Es genérico para BIM. La gracia de Dynamo es que rápidamente nosotros podemos generar, por ejemplo, generative components o geometrías orgánicas, ¿ya? Rápidamente, ¿sí? Podemos también hacer traspaso de información con Excel, con otro software, y en estructuras podemos generar también elementos estructurales bastante interesantes utilizando esta herramienta, ¿ya? También lo pueden descargar gratis, ¿sí? Dynamo ya es un tema súper avanzado, pero no por ello difícil. O sea, pueden encontrar varios tutoriales por ahí de Dynamo básico y luego ustedes ir progresando dentro de eso, ¿ya? Es casi como generar software adicional o herramientas adicionales para propósitos específicos, etcétera, ¿sí? También hay algunos otros bastante comunes para descargar, como es BIMobject, ¿ya? Que nos permite revisar ciertas familias y descargar rápidamente desde la web de BIMobject, ¿sí? BIMobject es una cosa así como BIMtools, pero internacional, ¿ya? Sí, yo les comenté cómo descargarlas, se las puedo entregar en la próxima clase, yo las tengo, así que las tengo para las versiones 2017, 18 y la 19 parece que no tengo, pero ya con la 17 y la 18 está bien, así que yo se las puedo entregar en un pendrive en la misma clase, no hay problema, ¿ya? Entonces voy a trabajar acá nuevamente, me voy a una plantilla estructural, ahí sí. ¿Sí? BIMobject, entonces podemos descargar rápidamente librerías y familias desde la misma web. Tenemos Lumion. Lumion ya yo creo que varios lo conocen, es bastante común entre los arquitectos. Lumion es un software de renderizado y animación, así que también lo pueden trabajar. La gracia de Lumion es que requiere poca potencia de software ya que trabaja en la nube, así que es bastante útil para quienes no tienen máquinas, digamos, muy potentes, ¿ya? Y otra también de las conocidas es esta, AutoSection Box, que es para crear vistas 3D, ¿cierto? Estas cajas de secciones en 3D sobre elementos seleccionados. Lo podemos hacer rápidamente en Revit, pero esa herramienta nos permite mucha más flexibilidad al momento de realizar estas cajas en 3D, ¿ya? Entonces, volvemos acá a la parte de Revit Extensions. Si nosotros revisamos las Revit Extensions, aparecen más o menos estas aplicaciones, ¿ya? Que están acá, en este listado. Las que revisamos nosotros son las de estructura en madera y acero, ¿sí? De refuerzo de acero. Y son las que vamos a revisar nuevamente ahora, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que acabo de hacer, a propósito de la pregunta de aquí un compañero, cargué una nueva plantilla estructural y me lleva automáticamente al nivel 2. Entonces, si yo modelo un muro, voy a modelar un muro estructural, y ese muro estructural yo quiero que vaya del nivel 1 al 2, no lo voy a ver acá porque estoy en la vista del nivel 2.
Y si se fijan, mis parámetros me los cambia automáticamente, ¿ven? Así que en ese caso me generaría un error. Idealmente yo debiese estar en el nivel 1 para comenzar a modelar, ¿sí? Y luego entonces cuando voy al muro, entonces ahora lo cambio hacia arriba, ¿cierto? Y nuevamente al nivel siguiente, que en este caso sería el segundo, ¿sí? Entonces tengo acá un pequeño muro. Tengo un pilar estructural, un pilar de hormigón armado de estructura, ¿sí? Pilar de hormigón, que nuevamente va a estar parametrizado. ¿Hacia dónde? Hacia arriba y al nivel siguiente, en este caso al nivel 2. ¿Sí? Lo posiciono por acá. Recuerden también que con la tecla espacio nosotros podemos rotar elementos rápidamente antes de colocarlos. Si los colocamos y no los rotamos antes, no hay problema. Yo lo puedo seleccionar una vez colocado y con la tecla espacio lo puedo ir rotando. Es útil para agilizar el flujo de modelamiento. ¿Sí? Finalmente entonces vamos a colocar una viga de hormigón armado, ¿cierto? Generando una estructura monolítica. ¿Y a dónde? En el nivel 2. Ojo, como estoy en el nivel 1, en la vista de nivel 1 mirando hacia abajo, entonces yo voy a colocar mi viga nuevamente en el nivel 2 y me va a enviar un mensaje diciéndome que no son visibles los elementos, ¿ya? ¿Se fijan? Ahora entonces tengo acá un aviso que me muestra que no son visibles los elementos en este nivel ya que están en el superior. Sigo modelando lo mismo, como ya sé que esto entonces no me preocupo. Si luego yo me voy a la vista del nivel siguiente, entonces ahí ya tengo los elementos que he modelado y los puedo revisar, ¿sí? Por supuesto, si me voy a la vista 3D también. Entonces, ahí están, ¿sí? Ahora, para el caso de las fundaciones, nuevamente voy acá a la fundación corrida, ¿ya? De hormigón armado, en los muros correspondientes, y la fundación aislada, ¿sí? Fundación aislada, hormigón armado, en columnas, acá la opción en columnas, pilares en los cuales yo quiero disponer la fundación, y ya me aparecen de forma automática, ¿sí? Si se fijan acá, en esta versión, como no los tengo completos, tengo aquí los add-ins, ¿sí? Tengo QX, que fue uno de los que les mostré también, ¿ya? Los add-ins son los que revisamos acá en la web, ¿sí? ¿Sí? Acá están, y cada vez que los vamos cargando entonces van a aparecer ya sea en la pestaña de add-ins o alguna de las específicas, si es que es sobre algún tema en particular, ¿ya? Acá, de la forma tradicional, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, voy a tomar el muro, ¿sí? Y al seleccionar un elemento estructural de hormigón armado, al cual yo le pueda agregar refuerzos o enferradura, automáticamente me van a aparecer esas opciones acá arriba en la parte de refuerzo, ¿sí? Y acá tenemos distintos tipos de refuerzo. El refuerzo normal por área, que viene a ser como la típica malla, y ya los otros dos que son específicos para fabricación o un recorrido en donde ese recorrido va a generar algún refuerzo, como por ejemplo en los bordes de losa o en una parrilla de fundaciones, en un vano, etc.
¿sí? Para colocar vanos estructurales, eso lo hacemos directamente desde acá de la pestaña de arquitectura, y si tenemos una plantilla correcta, entonces nos vamos a vanos de puerta y automáticamente nos van a aparecer de ese tipo, ¿ven? Vanos de puerta, y yo puedo colocar entonces una puerta y me genera el vano automáticamente, ¿ven? Lo mismo con la ventana. Si yo voy a la opción de ventanas, me van a aparecer entonces acá distintos tipos de ventanas, y al posicionarlos en estos elementos estructurales, como un pan, ¿ven? No hay problema con eso. Idealmente, si yo quisiera generar elementos de enferradura, la mejor práctica sería hacerlos desde una vista de corte, un corte de eje. Por eso es que nosotros realizamos los cortes estructurales desde acá de la pestaña Vista. Bueno, elevación, no vamos a dejar hacer la vista 3D porque me lo permiten en una planta, pero lo vamos a hacer luego, ¿sí? Acá, si yo voy a la planta, ¿cierto? Aquí, elevación estructural, que va a estar asociada a un eje. Y ese eje, perdón, esa elevación estructural va a recorrer, ¿cierto?, todo el eje de forma vertical, ¿ya? Y ahí podemos hacer ya el detallamiento de enferraduras y los demás elementos, ¿sí? Para este ejemplo voy a mostrar desde la vista 3D cómo podemos realizar elementos básicos. Acá, al pincharlo entonces, voy a hacer la típica doble malla de muro con refuerzos de área. Si yo voy acá y selecciono, pon refuerzo de área, me envía un aviso diciéndome que los ganchos de los refuerzos no están definidos, no importa, lo puedo hacer después. Y esto es una de las pocas opciones que yo puedo hacer en la vista 3D. Entonces me voy acá con la herramienta de rectángulo, voy a tomar el muro desde un extremo a otro, acá, ¿se fijan? Y ya con eso finalizo aquí y puedo generar automáticamente mi doble malla estructural para el muro, ¿ya? No la veo obviamente porque está entre medio del hormigón. Si yo modifico mi vista alámbrica, ahí está, ¿ven? Pero la gracia es que si yo quisiera verla en 3D, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos la enferradura, ¿ya? Como es enferradura de área, fíjense, si yo tomo el muro, me toma el perímetro del muro. Si yo voy a la enferradura, a la malla, me la toma con una cruz doble que atraviesa el elemento. Entonces, lo selecciono, ¿sí?, y me aparecen acá sus propiedades. Si yo quiero verlo en la vista 3D, ¿qué es lo que hago? Voy acá a las opciones de visibilidad, ¿cierto? Y me aparece justamente en este cuadro de diálogo en qué vistas yo quiero que se vea como un elemento sólido. Como estoy en la vista 3D, entonces no voy a la vista 3D, cliqueo aquí para que se vea, no se vea, digamos, dentro del hormigón, sino que sea visible siempre, y para que sea sólido, cliqueo esa segunda opción. ¿Por qué me muestra esto? Porque no siempre queremos ver las enferraduras en todas las vistas, solamente en algunas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las plantas, cuando necesitamos que se vean las mallas, o las elevaciones, si queremos que se vean los refuerzos de puntas de muro, las losas, etc., ¿sí? Entonces, al cliquear esa opción, automáticamente ya me lo va a mostrar ahí, ¿no? Y por supuesto, ¿cuál es la gracia? Que me genera el vano. ¿Ya? Se ven como alambres, y eso tiene que ver simplemente porque yo tengo configurada mi visibilidad acá en detalle medio o bajo, ¿ya? Pero al cambiarlo a detalle alto, entonces ya lo voy a ver con toda su... ¿Cómo la configuro? Bueno, voy acá y busco entonces el refuerzo de área, ¿sí?
voy acá al refuerzo de área y en sus opciones de la izquierda tengo entonces las reglas de diseño que son similares a los sistemas de viga, los muros cortinas, entre otros. Y si voy más abajo, entonces me aparecen acá sus capas, ¿ven? Capa. Entonces de acá tengo súper pocas opciones. Por ejemplo, la primera, ¿cierto? Si es que la quiero activar o no. Entonces aquí ya me desaparece una de esas capas, ¿sí? Luego selecciono el diámetro de la barra o el tipo de fierro que voy a utilizar, el tipo de gancho, en caso de que lo quisiera activar, si va hacia el interior o el exterior, y el espaciamiento, ¿cierto? Si es una doble malla FI 10, en este caso a 20, entonces esa va a ser mi configuración, ¿no? Y ya se activa para, en este caso, la primera capa que viene a ser la malla de enferradura horizontal exterior. Después las opciones son las mismas, si se fijan, para el resto de las capas, ¿no? Entonces, visibilidad de la capa, el tipo de refuerzo que voy a utilizar, en este caso como son normativas estadounidenses, entonces vienen con otros tipos de fierros que no usamos, bueno, el 10 sí, pero no está el de 8, por ejemplo, ¿sí? El tipo de gancho y el espaciamiento, ¿no? Y en la medida entonces que voy avanzando con eso, ya voy modificando el resto de mis capas. El gancho y el espaciamiento para la última capa y se va actualizando acá, ¿no? Muy útil, así que es bien interesante esa herramienta para generar las doble mallas, ya sea en muros o en losas, ¿sí? Ahora, si me voy al nivel 1, acá, como les comentaba, quiero pasar un refuerzo en el pilar y en la viga. Entonces, tengo dos opciones: generar un eje y hacer una vista estructural, ¿sí? Una elevación estructural, o hacer una sección, un corte tradicional, ¿ya? Ambos funcionan. Yo prefiero, por supuesto, generar el eje y sobre ese eje entonces y pasar el corte, ¿ya? Vista, elevación estructural, on, y acá. Entonces luego automáticamente yo me voy a ir acá a esa vista y tengo entonces acá el corte que pasa por ese eje. Ahí, ¿sí? Si se fijan, aparecen aquí los puntitos de la enferradura. No aparece la enferradura completa, ya que le dije que no sea visible en todas las vistas, sino en particular en la vista 3D. ¿Ya? El resto de los elementos es recomendable trabajarlos desde esta manera, o sea, en una vista de corte o de detalle. Y como les comenté antes, al seleccionar un elemento estructural de hormigón, una viga, o un pilar o una fundación, me va a aparecer entonces la opción de refuerzo aquí arriba, ¿ya? Para la viga, voy a la viga, voy acá a la opción de refuerzo, ¿no? Y aquí a la izquierda me aparecen entonces los tipos de enferradura que vienen cargados por defecto, ¿eh? ¿De qué va a depender las formas de enferradura que aparezcan aquí? De que ustedes tengan correctamente cargadas las familias, ¿ya? Si no tienen correctamente cargado el programa con todas sus familias y sus elementos, probablemente esto no les aparezca. Aún así, si lo tienen y no les aparece, tienen que revisar estos tres puntitos que están aquí en la barra verde de parametrización, ¿ven? Entonces desde acá yo puedo activar o desactivar la barra de enferraduras, ¿ven? Ahí. ¿Sí? Para el caso de la viga voy a usar el M2. Los puedo seleccionar desde acá, o sea, ya, yo me los sé de memoria o los tengo configurados según mi plantilla, entonces yo los reviso desde acá del listado para tener más espacio de trabajo, ¿sí? Pero al principio está bien tener los visuales de acá. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Selecciono el tipo de enferradura, reviso en qué plano voy a colocarlo, si va a ser en el plano de trabajo actual, lo cual es lo más conveniente porque es en donde estoy pasando el corte, cercano al recubrimiento o
al otro lado del plano, ¿cierto? Hacia el final del recubrimiento. Luego tengo estas opciones de acá, que es para colocar las encerraduras, ya sea paralelo al plano de trabajo o perpendicular. Obviamente, los refuerzos principales los voy a colocar paralelos al plano de trabajo y en el caso, por ejemplo, de los estribos, los voy a colocar de forma perpendicular, ¿ya? Así que eso es importante de considerar. Puede que estemos colocando uno u otro y no nos aparezcan porque sea una de estas opciones, ¿ya? Luego, el diseño. Cómo yo voy a diseñar mis encerraduras, y me aparece acá. Y las reglas de diseño son las mismas que ya hemos visto antes, ¿sí? Una capa, un número fijo, un espaciado máximo, un número con espacio o un espacio, ¿cierto?, mínimo, ¿ya? Lo típico para elementos, por ejemplo, vigas o pilares, entonces yo coloco número fijo de elementos y acá yo determino su cantidad, ¿ya? Si van a ser 3, 4, 5, 2. No hay problema si no lo hacemos antes. Podemos colocar los refuerzos y luego modificar estas propiedades, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Ahora, si se fijan, voy a ir a posicionar la encerradura, ¿ya? Y me muestra además una línea verde punteada, ¿se fijan? Esa línea verde punteada me representa el recubrimiento, que viene configurado de forma automática, por defecto. Lo podemos modificar, no hay problema. No me permite colocar encerraduras afuera, ni en otro punto que no sea dentro del recubrimiento, ¿eh? Por lo tanto, también es bastante útil para trabajar y nos aumenta el flujo de trabajo con este tipo de opciones, ¿sí? Voy a posicionar este refuerzo acá, escape para no seleccionar nada, y luego voy a seleccionar el fierro y puedo ver acá desde sus opciones, la paleta de propiedades, el tipo de fierro que tengo por diámetro, si pertenece a algún tipo de partición, esto es para efectos de programación más adelante, el tipo de forma, lo puedo modificar, lo puedo cambiar, se fijan aquí aparecen los mismos tipos de forma del listado anterior, que como les mencionaba no hay problema si es que luego quieren modificarlo. Tipos de gancho, si quiero gancho al inicio y al final, y con qué ángulo, y luego las reglas de diseño, ¿ven? Si es que es un número fijo o un distanciamiento determinado. En este caso yo le puedo decir que sean 2, 3, etc. ¿no? Por supuesto no se van a ver acá porque están perpendiculares a este plano. Entonces si yo genero un corte que pase por acá, para ver estas encerraduras, fíjense, voy a recortar el rango de vista de este corte, ¿no? Para que no me muestre el muro, sino el detalle de la viga. Y ahí está. ¿Ven? Entonces ahí están los fierros correctamente dispuestos y respetando también el recubrimiento, ¿no? Entonces si yo pincho el fierro desde acá, nuevamente lo puedo modificar aquí, ¿sí? Entonces veamos, por ejemplo, cómo cambia si yo bajo a 2. ¿Ven? Automáticamente me va a distribuir esos dos fierros de la manera correcta, ¿sí? Lo mismo si son 3 o 4. Ya tengo 4 fierros dispuestos en este sentido, sin ningún problema, ¿eh? Y lo puedo detallar, por supuesto. ¿Sí? Ya. Este fierro, este refuerzo, tiene los pinzamientos en los extremos que nosotros podemos forzar, ¿cierto?, para proyectarlos hacia un extremo u otro. En este caso yo podría dejarlos embebidos en el muro también y eliminar algunos de sus ganchos para que me quede, ¿cierto?, en un lado, era el otro gancho, ahí el del inicio y el del final, entonces lo cambio. Ya, no hay problema. Primero uno, después el otro. Ok, ahora tengo ambos y voy a quitar el del primer extremo. Ahí está, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces puedo hacer el anclaje directamente al muro acá, ¿no? Si tengo uno ya resuelto y el de arriba es similar, entonces bastaría con que yo lo copie o haga un mirror. Ya sabemos hacer mirror, ¿cierto? O reflejo acá. El mirror, porque tengo un eje. ¿Cuál va a ser el eje?
el centro de la viga. ¿Ven? Entonces, si yo ubico el centro de la viga, me va a generar el reflejo, el mirror ahí automáticamente. Luego puedo proyectar este refuerzo hasta el final del muro y agregar entonces el gancho respectivo para que cierre en el otro extremo. Para el caso de los estribos, es el mismo procedimiento. Selecciono la viga, voy aquí a la opción de refuerzo, POM, y busco el estribo que es el T1, que está aquí abajo. Ahí está el T1. Ven, me lo muestra también aquí en la barra del costado. Y, ¿qué pasó? Yo me posiciono acá y me muestra el estribo encima, ¿cierto? Ya lo comentamos antes. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos paralelos al plano de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Modificamos desde acá esta opción la orientación del plano en el cual vamos a colocar el refuerzo, ¿sí? Por supuesto, como el estribo va a ir perpendicular, entonces utilizamos la opción perpendicular al recubrimiento, ¿ven? Y ya me lo muestra de la forma correcta. Pero luego configuramos también el espaciamiento, ¿sí? Y para ello vamos a usar reglas de diseño, por ejemplo, con un espaciamiento máximo de 20 milímetros o 200 milímetros. Y ahí está, colocamos el estribo y para automáticamente entonces nos genera este elemento con las condiciones que ya le dijimos anteriormente. Si vuelvo al corte, podemos ver que nos aparece ahí, ¿no? Ahí, para que se ajuste, ¿ven? Entonces luego de este mismo corte podemos sacar un detalle constructivo con el tipo de fierro que estamos utilizando para esta viga en particular, ¿sí? Lo mismo, luego, si yo quiero repetir eso en la viga siguiente, ¿qué es lo que hago? Puedo seleccionar los fierros, por ejemplo, y desde una vista de planta los puedo copiar en otra viga. En este caso no me resultaría porque la viga que está adyacente está está ortogonal, digamos, a la principal, por lo tanto no lo podría hacer. Pero si yo quisiera, por ejemplo, colocarlo en una viga de acá, no habría problema. Voy, lo copio con el comando duplicar, ¡pum! Y entonces lo voy a posicionar aquí encima del muro. Entonces ahora voy a tener la misma configuración, pero en este caso voy a activar la visibilidad de los fierros que coloqué recién. Le voy a decir que me lo muestre en la vista 3D y que además me lo muestre como sólido para poder graficar la idea. Y allá está, ¿no? Entonces posicioné los fierros que tenía de allá, ahora están visibles en la vista 3D. ¿Sí? Entonces, como esta viga es más larga, ¿cierto? Porque llega al otro muro. Entonces, rápidamente yo podría seleccionar mi fierro dura y extenderlo hasta allá sin ningún problema. Lo mismo con los estribos, sin alterar su configuración y su diseño. Ahí está, ¿sí? Por supuesto, si yo agregara otro vano acá, me haría el descuento de los fierros. O sea, voy rápidamente acá a agregar una ventana pequeñita. Voy a agregar aquí esta ventana pequeñita al costado y debiese generarme automáticamente ¿ven? El vano con el recorte de los fierros respectivos, ¿sí? Perfecto. Esa es la forma tradicional de colocar fierro. Si quiero hacerlo en el pilar, hago exactamente lo mismo. Tomo el pilar, pincho acá en refuerzo, la opción de refuerzo, me va a abrir la ventana del costado para colocar las formas de enferradura, pincho la que selecciono, ¿sí? Pincho la que necesito, la selecciono,
En este caso, si se fijan, la última acción que hice fue modificar el plano de trabajo, por tanto, vuelvo nuevamente a dejarlo paralelo para poder colocar el refuerzo como corresponde. Voy a mis opciones de diseño, le digo cuántas voy a colocar, un número fijo de 3. ¿Sí? Y me posiciono entonces en el pilar para que me genere la disposición de esa enferradura. ¿Sí? Si yo quiero que llegue abajo a la fundación, simplemente lo extiendo. Si quiero colocarle el mismo refuerzo en el otro extremo del pilar, entonces con la opción de Mirror, voy, pincho el centro del pilar y ya tengo entonces mi enferradura en ambos lados. El truco del espacio también sirve acá, ¿no? O sea, si yo pincho espacio, fíjense que también voy a ir volteando los fierros, ya sea la necesidad. Y finalmente, entonces, nuevamente pincho aquí, selecciono el T1 y voy a colocar mi estribo. Me cambio nuevamente a un plano perpendicular al recubrimiento. Genero mis condiciones de diseño a un espaciamiento máximo de 20 centímetros y ahí está entonces. Mis armaduras de pilar. ¿Sí? Si quiero visualizar todos los fierros, entonces voy acá a la vista 3D, selecciono todos los elementos, esto ya lo hemos hecho varias veces, pero los refuerzo. Pinchamos el filtro, ¿cierto? El conito gris de acá, ¡pum! Selecciono los fierros, que en este caso se llaman el refuerzo estructural, ¿sí? Y busco las opciones de diseño que me aparecen acá en las opciones, ¿ya? En la barra de propiedades, en las opciones me aparecen aquí opciones de diseño, editar, y desde acá entonces yo puedo decirle que quiero que sean visibles en las vistas que yo lo requiero y que además se vean como sólidos, ¿sí? Ahí está. Entonces ahora tengo todos mis fierros visibles en esta vista, ¿ven? Y quedan perfectamente dispuestos según lo necesitemos en nuestro proyecto, ¿ya? Podemos crear formas arbitrarias. Lo voy a hacer aquí para este muro. Entonces yo puedo decirle, mira, quiero colocar un refuerzo en ese muro, ¿ya? Pero no quiero uno de la vista, no quiero colocar un fierro de ningún tipo, sino que voy a dibujar uno. Entonces tengo la opción acá de Sketch, ¿sí? Y con las opciones básicas yo... voy a ir al otro muro, voy a pasar un corte por el otro muro. Ahí, voy a pasar un corte, ¿cierto? Que pase por encima del muro. Ahí está. Le voy a decir entonces que quiero generar un refuerzo, ¿cierto? Con una forma arbitraria. Entonces, en vez de cargar alguno de estos de acá, voy a utilizar acá el sketch, ¿cierto? O forma libre. Entonces, pincho en esa opción y le digo entonces que voy a trazar mi refuerzo. Simplemente algo me falta aquí. Ahí está, aparece muro. Ok. Y me aparecen luego las opciones de dibujo tradicionales que ya conocemos y entonces yo puedo trazar un refuerzo con alguna forma arbitraria, ¿sí? Incluido, por supuesto, elementos curvos. Ahí, por ejemplo. ¿Sí? Le doy a finalizar. Era muy irregular, no me lo va a permitir. Ahí sí. ¿Sí?
también tiene restricciones por los dos lados, así que nos advierte cuando las formas tampoco pueden ser factibles de construir, ¿ya? Así que también hay que tener cuidado con ciertos criterios estructurales. A ver ahí. Oh, tampoco. Sé que es más sencillo. Luego pueden ustedes jugar ahí con las distintas formas, ¿ven? Y la gracia de este es que automáticamente me va a generar la forma de los refuerzos acá en la paleta de la derecha y la puedo reutilizar cuantas veces quiera, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloco acá un fierro normal, voy a colocar un refuerzo simple, el primero, el 00, ahí, 00, lo voy a colocar paralelo al plano de trabajo, ahí está. Luego, si yo lo selecciono, le puedo pedir que sea de la forma en que, ahí está, River Shape 2, adoptó ese nombre, lo podemos cambiar, no hay problema. ¿Bien? Y ahí me lo genera con esa forma automáticamente, ¿sí? Entonces nosotros podemos guardar nuestras propias formas personalizadas de refuerzo y trabajarlos y guardarlos en una plantilla sin ningún problema, ¿sí? Lo demás es repetitivo, ya sería profundizar simplemente en las mismas opciones que ya les comenté, que las pueden revisar, los demás fierros se hacen exactamente igual. Lo único que me queda por mencionarles es lo relacionado con los recubrimientos. Me voy acá a la pestaña Estructura, en el apartado de refuerzo estructural, ¿ya? O armadura estructural. Aquí está la opción del rebar cover, que es, ¿cierto?, el recubrimiento. Entonces, si yo lo selecciono, no me aparece nada, ¿ya? Y no es muy intuitiva esta parte, pero yo se las comento. Voy aquí a los tres puntitos. Voy aquí a los tres puntitos, ¿tá? Y luego me activa las opciones de recubrimiento, ¿sí? Estas son las que vienen por defecto, si se fijan. Bueno, para enferraduras de elementos exteriores de 10 a 16 milímetros de diámetro, entonces el recubrimiento va a ser de 40, para refuerzos mayores a 19, a diámetro 19, va a ser el recubrimiento de 50 milímetros, para los elementos interiores, para elementos interiores de fundación, para elementos interiores tipo losas, muros, vigas, y para elementos en contacto con el terreno o con el suelo, entonces tenemos un recubrimiento determinado, ¿sí? Nosotros acá podemos agregar más opciones de recubrimiento, modificar las que vienen por defecto y adaptarlas a nuestro proyecto sin ningún problema. Por supuesto que si ya tenemos enferradura y nosotros modificamos el recubrimiento, entonces los elementos se van a adaptar de forma automática. Así que no hay problema con eso, ¿sí? Lo ideal, por supuesto, si tenemos nuestra plantilla estructural personalizada... sorry. Ahí sí. Lo ideal, entonces, si tenemos nuestra plantilla personalizada, podamos dejar esto predeterminado desde el inicio y lo vamos a tener disponible siempre, ¿no? Ahí está. Ya, entonces me voy ahora a la parte que puede parecer simple, pero que no siempre, ¿ya? Que son las extensiones, ¿sí? Desde acá, extensiones de enferradura, aquí está la que ya les había comentado, ¿cierto? Tenemos las extensiones automáticas para todos los elementos y ya para cada elemento en particular, ¿cierto? Muros, pilotes, fundaciones, columnas, vigas, etcétera. Tenemos otras que son las de modelado especial, que las vimos en la clase, ¿cierto? En particular para cubiertas y elementos de madera, ¿ya? Y con eso termina SBPT bien. Ok. Estoy acá con un edificio tipo, ¿cierto? El que viene por defecto en Revit, ¿ya?
voy a tomar solamente algunos de sus elementos. Ya tenía algunas enferduras, las voy a eliminar. Filtro, ¿cierto? Y desde acá entonces puedo seleccionar, ¿cierto? Armadura estructural. Refuerzo de área, ok. Refuerzo por camino. Son todos los tipos de enferraduras que están disponibles. Los voy a suprimir solamente para no alterar el funcionamiento del proyecto. Ok. Y voy a seleccionar entonces algunos elementos desde acá para poder aplicar la enferradura automática con las extensiones. Voy a tomar esto, voy a quitar las losas para no hacer tan pesado el modelo. Ahí sí. Y voy a aplicar solo a un muro. Ya. De los add-ins que yo les comentaba con las cajas de sección, tenemos también la opción manual, que si nosotros tenemos algunos elementos seleccionados, ¿ya? Aquí por defecto en las opciones de aquí arriba, fíjense, nos aparece esta opción que es cuadro de sección, ¿no? Con el atajo de comando del teclado PX. Entonces si pinchamos esta opción, ¡pum!, automáticamente nos va a generar una caja de sección con los elementos que ya teníamos seleccionados, ¿no? Así que esto es maravilloso, espectacular y en realidad súper entretenido, y podemos sacar varios tipos de vistas, como también les había mencionado antes, en coordinación de obras, por ejemplo, imagínense un chat desde distintos puntos de vista con estas cajas de sección, con todas las especialidades, los mismos detalles constructivos, de uniones de enferradura. O sea, ya eso depende ya luego de la creatividad de cada uno, cómo quiera aplicarlo. Ok, entonces tenemos la pestaña aquí de las extensiones para Revit, ¿cierto? Voy a seleccionar todos estos elementos, va a ser un poco pesadito, pero no importa. Voy a asegurarme que en mi filtro tenga los elementos que yo quiero: cimentación, muros, pilares, suelo. Ok. Voy a enfierrar todas las fundaciones para que no me quede tan pesado, así que voy a deseleccionar algunos. Tengo ahí. Ok, tengo suelo. Tengo este suelo también. Tampoco voy a tomar todos los suelos, sino más bien el de abajo. Voy a quitar algunas vigas de mi selección solamente para que no se tarde tanto el modelo y no tengan que estar esperando ahí pacientemente mientras yo les hablo. Este también. Entonces, ¿cómo procedemos? Seleccionamos los elementos que queremos aplicar refuerzo o enferradura. Nos vamos a la pestaña de las extensiones. Acá, bueno, tengo además otras para estructura de obras civiles, pero ese es otro cuento. Nos vamos acá a la pestaña de refuerzos y, ¿cierto?, seleccionamos los elementos a los cuales nosotros queremos aplicarle estos refuerzos. Acá, ¿sí? Si yo quiero hacerlo todo, bueno, entonces utilizo la primera, ¿sí? Generación de refuerzo automático. Entonces voy acá. Empieza a cargar, ¿cierto? A cargar las distintas opciones que tenemos para colocar refuerzos en estos elementos estructurales, ¿sí? Ahí, refuerzo en columnas. Se fijan que esto tarda un poquito. O sea, por ejemplo, para enfierrar un edificio de 12, 15 pisos, estamos hablando de casi 20.000 metros cuadrados. Un edificio tipo de oficina o residencial, o su equivalente, un DS19, por ejemplo. Yo dejo esto configurado con una plantilla, lo dejo cargando toda la noche y al otro día lo reviso y ya está listo. O sea, no es algo que uno puede hacer de forma instantánea. Por eso hay que tener cuidado con esto, ¿ya? ¿Qué opción es mejor utilizar?
Depende, ¿ya? Es interesante probar ambas, me refiero a la opción que les mostré en la primera parte de la videoconferencia, colocando los elementos de forma manual, entre comillas, porque en realidad tiene un cierto criterio de automatización. Es conveniente utilizar ambas o ir combinando también, o sea, a lo mejor estos refuerzos automáticos son más amigables con pilares tipo, vigas tipo, fundaciones, y el resto de los elementos lo hago ya yo de forma manual, no hay problema. ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto hasta ahora? ¿No? Bueno, lo pueden escribir ahí sin problema. Recuerden que la idea es que podamos hacer un feedback. La próxima clase es de instalaciones y aquí terminamos con lo que se relaciona con estructura, ¿ya? Ok, una vez que entonces activamos las extensiones de Revit, entonces nos aparecen acá todos los elementos que nosotros tenemos seleccionados. Algunos están agrupados, si se fijan, ¿ya? Ya sea por tamaño o por geometría, y otros no. O sea, por ejemplo, las vigas, tengo aquí una viga de un tipo, una viga de otro tipo, una viga de otro tipo, pero son 6. La misma viga anterior, pero son 4, la misma viga anterior, pero son 2, y acá me muestran, ¿cierto?, los distintos tipos. O sea, cuidado con eso, ¿ya? Los elementos no siempre los agrupa, depende de algunos criterios. Aquí entonces tenemos, si se fijan, para cargar plantillas, y las plantillas son formatos de archivos básicos, prácticamente es como un texto, un TXT, así que no hay problema con eso. ¿Ya? Entonces, si yo quiero cargar o configurar encerraduras para un elemento, voy acá, en este caso, pilares, ¿ya? Voy a tomar mi primer pilar, que es un pilar circular de 45 centímetros, ¿ya?, de diámetro. Son 4 de ese tipo, y desde acá, si yo tuviese una plantilla cargada, me mostraría los distintos criterios que yo puedo tener para configurarlos, ¿eh? Si no, me voy aquí a la carpetita que está al costado, y aquí me muestra entonces editar plantilla, y me va a abrir un cuadro de diálogo siguiente, en donde me va a mostrar todas las opciones que yo tengo para cargar mi encerradura. Entonces, partimos. Obviamente, también fíjense, acá están las opciones para guardar o cargar plantillas, ¿ya? O tenemos esta que es para cargar, si lo tuviéramos, estándares internacionales o locales. Entonces, si nos vamos acá, nos va a cargar, fíjense, estándares de algún país, ¿cierto? Los típicos que se usan según algunos códigos internacionales. Hay algunos que son compatibles con los chilenos, pero no todos, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Tenemos más bases de datos, si se fijan, para cada uno de los elementos estructurales que utilizamos de forma tradicional. Por supuesto, para el caso de los refuerzos trabajamos con la ASI 318, ¿sí? Así que en ese sentido también es bastante compatible con los códigos que usamos aquí en Chile para hormigones armados, ¿ya? Pero hay que revisarlos porque hay algunos detallitos que no siempre son iguales como los que trabajamos nosotros, ¿sí? Entonces, primero tenemos la opción para revisar la geometría de los elementos, ¿ven? Voy a quitar esta opción de actualización dinámica para que no me pese tanto el modelo y no tenga que esperar luego, ¿ya? Acá nos muestra entonces con parámetros bastante sencillos cómo se compone este elemento, ¿ven? Si se fijan, aquí están en el cuadro de la derecha, nos aparecen todas las variables que utilizamos, y aquí entonces están se visibilizan y las podemos revisar sin ningún problema. Luego entonces nos vamos a las barras principales, en este caso para el pilar, como es un pilar circular, entonces el H, que es la única opción que tenemos acá, o la única variable, va a corresponder al diámetro, ¿sí? La primera opción que nos dice es si es que queremos agregar o no queremos agregar este parámetro de barras principales, ¿sí? Luego nos pide seleccionar el tipo de barra, ¿sí?, que en este caso es por diámetro, o sea, pueden ser fierros de 16 para el típico pilar circular. Luego tenemos los ganchos,
¿sí? El gancho, si se fija, en gancho superior, ¿sí? Vamos a utilizar un gancho superior, ok, de 90 grados, gancho inferior, no, porque le voy a pedir que me utilice un anclaje especial. Luego tengo el n, que va a ser el número de barras que yo voy a disponer en ese espacio, ¿sí? 6, 5, 4, 3, no sé. ¿Ya? Entonces luego aquí yo voy a decirle cuántos fierros voy a colocar, fierros principales, por cada uno de los pilares. Después la siguiente opción viene a ser la de los estribos. Lo mismo, si voy acá puedo desactivar los estribos y decirles, no, en realidad no quiero colocar estribos para este pilar, o sí. ¿Sí? Luego le digo qué tipo de estribo voy a colocar, ¿cierto? Qué tipo de refuerzo voy a colocar para ese estribo, si voy a tener gancho en su inicio y final, obviamente esos son automáticos. Cómo voy a distribuir los estribos, si se fijan, son estribos sísmicos, por lo tanto acá me va a mostrar según la altura de la columna qué distanciamiento van a tener respecto al total y al parcial, ¿no? ¿Qué tipo de estribo voy a colocar? Es un suncho, no me da más opciones porque es un pilar circular. ¿Y cómo los voy a distribuir? ¿Sí? Con mayor refuerzo, digamos, en la parte inferior. Me va a mostrar más opciones acá, ¿cierto? Para los distanciamientos. Si van a ser regulares arriba y abajo o, ¿cierto? Un distanciamiento regular, ¿sí? Luego tengo aquí cómo yo voy a distribuir, ¿cierto?, los refuerzos principales hacia las fundaciones. Y nuevamente tenemos parámetros bastante comunes, perdón, tenemos estas variables que nos aparecen acá y que las vemos rápidamente desde las opciones para poder identificarlas sin ningún problema, ¿sí? ¿Cómo vamos a generar este empalme? Si se fijan, con una reducción o en paralelo, ¿no? Entonces, eso lo colocamos desde acá, ¿no? Vamos a calcular algún tipo de refuerzo de área en particular, no es necesario para este caso, pero tenemos las opciones acá si es que quisiéramos colocarlo, ¿ya? En función de la posición. Si se fijan, esta posición tiene que ver con las alturas en la medida que va creciendo el pilar, ¿sí? Ok, y con eso ya tenemos configurado el tipo de refuerzo que vamos a colocar, ¿ya? Yo podría eventualmente guardar esto y volver a cargarlo en los siguientes, pero no hay problema. Voy a los pilotes, ¿sí? Tengo el pilote acá, el pilote principal, que son estos que están acá, son 6, y le digo, ok, ¿qué refuerzo voy a colocar en mis pilotes de fundación? Activo la casilla para modificar el diseño y luego me muestra nuevamente parámetros similares, ¿no? Voy acá, tengo la geometría como primera opción, ¿cierto? Donde me muestra cuáles son los valores principales para estos elementos. Luego tengo los refuerzos principales, ¿cierto? Ya los revisamos. ¿Cómo los voy a distribuir y cuántos van a ser? Los estribos, el suncho típico para los pilotes, el diámetro que van a tener, ¿sí? El gancho, cómo los voy a distribuir, ¿cierto? Y cómo entonces voy a adecuar esa distribución de acuerdo a sus parámetros sísmicos, ¿sí? Voy a colocar alguno adicional, y aquí, si se fijan, nos muestra las opciones típicas que se utilizan para estos casos, algunos ganchos en particular, y cómo entonces yo los voy a configurar, ¿sí? Diámetro nuevamente y distanciamientos. ¿Sí? Para este caso no los necesito, así que los dejo desactivados, ¿ya? Ahora entonces para la fundación, ¿sí? O para el capitel del pilote, entonces voy a activar acá el capitel, la opción de configuración para el capitel del pilote o el dado de fundación, como quieran llamarlo. ¿Ven? Y aquí nos muestra entonces nuevamente la geometría, los distanciamientos respecto de los pilotes con todas sus variables. La parrilla inferior, ¿sí? Entonces aquí tenemos la parrilla inferior con las variables típicas. Y luego entonces acá nosotros vemos cómo vamos a definir esto, ¿sí? Tenemos primero aquí los valores de C,
que son los recubrimientos, ¿sí? El tipo de parrilla que voy a utilizar, obviamente para este caso es cuadrada simple, y luego cómo yo voy a configurar el refuerzo principal de la parrilla, ¿sí? El diámetro del refuerzo que voy a utilizar y cuál va a ser la forma, ¿ven? Lo puedo generar como estribo o con un gancho hacia arriba o el gancho corto abajo. Eso va a depender ya de los criterios de diseño y en función de cómo yo voy modificando estas opciones, yo puedo generar sus parámetros con las distintas variables tal y como aparecen en las imágenes. Luego para la parrilla superior, ¿cierto? Si es que quisiera agregar una parrilla superior, son exactamente las mismas opciones que la anterior, así que no hay problema. Y luego si quiero agregar refuerzos en los extremos, ¿sí? Le voy a decir que no, ¿ya? En este caso estos funcionarían, ¿cierto? Como los típicos refuerzos de borde de losa. Para este caso son de fundaciones, ¿ok? Vigas. Entonces acá me muestra los distintos tipos de viga. Voy a agregar esta que son 6, entonces para que me los haga de una sola vez. Las otras las voy a obviar. Voy a la configuración de vigas, ¿sí? De refuerzos para viga. Ahí está. Entonces ahora podemos ver nuevamente la geometría de la viga. ¿Ven? Acá tenemos una imagen para el caso de que sea una viga inclinada o el detallamiento. Y luego tenemos acá cómo se distribuye la longitud de la viga en función de sus apoyos, ¿sí? El distanciamiento a eje y los distanciamientos a los bordes, ¿correcto? Luego voy acá entonces a cómo voy a distribuir los estribos, tipo de barra nuevamente, tipo de estribo que voy a utilizar, tenemos distintas opciones, y los ganchos, ¿cierto? Después, cómo voy a distribuir los estribos en el caso de que sean sísmicos o no, al igual que como los vimos para los pilotes y los pilares, ¿ya? Y si vamos a agregar además soportes o refuerzos en los apoyos, ¿sí? ¿Se fijan? Para los apoyos laterales. Las barras principales de la viga, nuevamente tengo aquí en el apartado izquierdo, ¿cierto? Mis refuerzos principales las barras inferiores de la viga y al lado derecho la configuración para las barras superiores. Entonces desde acá yo puedo seleccionar nuevamente el tipo de fierro que voy a utilizar en función de su diámetro, si voy a agregar ganchos en los extremos o no, ¿ya? Y el N que me va a determinar el número, ¿cierto?, de distribución que va a tener el fierro de forma ortogonal a la posición en la que lo estoy mirando, ¿ya? Que fue el ejemplo similar al que vimos en el primer ejercicio, ¿sí? Ya. Acá tenemos entonces para agregar refuerzos de enferradura superior, si quisiéramos agregarlo, ahí, ¡pum! Y nos muestra por supuesto los refuerzos superiores para cada uno de los extremos, el extremo izquierdo o el derecho, y estos por criterios estructurales van en los extremos, ¿cierto? El refuerzo superior va hacia los extremos y el refuerzo inferior va hacia el centro, ¿sí? Entonces ahí está el refuerzo hacia el centro, el distanciamiento a 1/3 prácticamente por criterio estructural, ¿ya? Y luego si queremos agregar algún gancho y la cantidad de elementos que van a ser y el tipo de enferradura que voy a utilizar para estos efectos. Finalmente, para el caso de las vigas, algo que a mí me parece fundamental y que lamentablemente de la forma tradicional, o como les mostré en el primer ejemplo, es posible, pero no es muy amigable, y que tiene que ver con los empalmes, ¿ya? Entonces, uno de los
de los motivos por los que yo utilizo este tipo de plugins en particular es por los empalmes, ¿ya? Hay otros software BIM que generan de mejor manera las enferraduras, como puede ser Tecla. Tecla es súper potente para enferrar, así que es una muy buena opción para trabajarlo. Revit también es una muy buena opción, especialmente en las últimas versiones, 2018, 2019, 2020. La 2017, por supuesto, con las extensiones, ¿ya? Pero algo en particular que a mí me gusta de esto es este apartado, ¿ya? Que tiene que ver con los criterios para los empalmes de enferradura, ¿sí? Entonces yo utilizo esto para vigas tipo y pilares tipo y que me genere entonces los empalmes cada 6 metros o cada 9 metros según sea el criterio estructural o la posición respecto del edificio, y ya los muros y fundaciones y los demás elementos los hago de forma manual, que para mí es más cómodo, es simplemente algo personal, ¿ya? Pero esto sí yo lo encuentro maravilloso, o sea, poder generar aquí los empalmes de refuerzo de forma automática y con estos criterios de distanciamiento, para mí es genial, ¿sí? Ok. Y luego me falta en muros, pilares, vigas, muros, fundación, perfecto. Entonces tengo acá un muro, voy a la cajita aquí para activar, ¿cierto?, el cuadro de diálogos y poder ver las opciones para muros. Ahí está. Y por supuesto, nuevamente si se fijan es bastante mecánico. Lo primero que tenemos es la geometría del muro. Luego tenemos cómo se va a distribuir la malla principalmente, los recubrimientos y si va a ser una malla doble, simple o aplomada hacia algún tramo, el tipo de refuerzo que vamos a utilizar para las mallas, selecciono, ¿cierto?, por diámetro, cómo van a ser, ¿cierto?, los confinamientos. Si voy a agregar confinamiento, por ejemplo, esto es como lo que se pide para el cambio de la norma de la 433, luego del terremoto de 2010. Entonces ahora se exige que los recubrimientos, los confinamientos de puntas de muros tengan más o menos una distribución de este tipo o que den la vuelta y retornen, ¿no? Así que desde acá también los podemos configurar rápidamente. Si queremos colocar algún tipo de ganchos o no, y luego para los elementos verticales, ¿sí? Entonces tenemos la distribución de elementos horizontales y distribución de elementos verticales, también con distintos criterios y distintas opciones, ¿sí? Los ganchos, etc. Los anclajes entonces para los distintos extremos. ¿Cómo lo voy a hacer con mis anclajes laterales? El lado izquierdo, se fijan aquí me parece, cuál va a ser el distanciamiento que le voy a dar. Esto es súper importante al momento de proyectar. Por eso también yo prefiero hacerlo de la forma manual, ¿no? Aquí como que a veces me genera alguna trabajo extra, por así decirlo, ¿sí? Entonces tenemos los anclajes de enferradura de muro hacia el lado izquierdo, tenemos el del lado derecho, y tenemos hacia arriba, ¿no? Ahí, entonces acá podemos utilizarlo de forma tradicional o generando un empalme adicional también con la malla siguiente. Así que esta opción es bastante interesante, ¿ya? Y finalmente entonces para el caso de los muros tenemos los ganchos típicos, ¿ven? Y aquí nos aparecen los tamaños, ¿sí? Y podemos entonces agregar con distintas distribuciones, irregulares, regulares, etcétera. Tipo de refuerzo, perdón, tipo de fierro que voy a utilizar para ese gancho, los distanciamientos, la forma que va a tener, etcétera, ¿ya? El tamaño que le voy a dar por criterio, ¿sí? Así que ahí esto es bien interesante cuando son muros, ¿cierto?, con mayor cantidad de refuerzo, ¿sí? Luego finalizo, no los hice todos, nuevamente mostré los principales para no hacer tan pesado el proceso. Ok, ¡pum!
Y ahora esperamos unos segundos para que puedan cargar todos los refuerzos que acabamos de configurar. Y como les comenté, hice algunos, ¿cierto? Si no, estaríamos hasta el sábado aquí esperando a que carguen todos los refuerzos. Aún así, este plugin, ¿cierto? De las Revit Extensions son súper potentes, tienes muchas opciones que pueden revisar. Respecto de las versiones de los programas, eso no hay problema, o sea, yo las utilizo para la versión 2017 y 2018, no lo tengo instalado en la versión 2019. O sea, el primer ejercicio lo hice aquí en la versión 2019 y si se fijan yo no tengo las extensiones, no las utilizo. Y si voy a trabajar con enferraduras en un proyecto estructural, ya estamos hablando también de un lot superior, o sea, estamos hablando de un lot 400 o un lot 500, y eso significa que el proyecto va a tener mucha información, la pega va a ser el doble o triple, el nivel de detallamiento también lo va a hacer, las ubicaciones también lo van a hacer. Entonces, si yo declaro, por ejemplo, un proyecto que va a ser trabajado con ese nivel de detalle, lo primero que digo, ok, entonces esto va a ser trabajado en versión 2017 o 2018. No lo voy a hacer en 2019 porque ya por un tema de flujo de trabajo personal. Así que por eso también tengo varias versiones instaladas. No hay problema con eso. Recordemos también un criterio muy importante, yo diría que es la regla número 1 al momento de trabajar con Revit, y es definir la versión de trabajo. O sea, si vamos a trabajar con 2017, entonces seguimos hasta el final con la misma versión, con todo el equipo, o si no, si alguien cambia de versión a mitad de camino, es una pésima práctica porque justamente puede generar este tipo de conflictos, ¿ya? Hay elementos que no son compatibles entre versiones, ¿sí? Y por otra parte, eso también es necesario declararlo en el plan de ejecución BIM, ¿ya? Vieron al principio del diplomado que existe lo que se llama el plan de ejecución BIM, que viene a ser como el manual, digamos, de cortapalos de cómo yo voy a desarrollar mi proyecto y cómo lo va a trabajar o a interpretar la persona que va a tomar ese proyecto y que va a continuar ya sea con la modelación o la coordinación o la etapa siguiente en el ciclo de vida de dicho proyecto, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros declaramos en el VEP, plan de ejecución BIM, son las versiones de trabajo, y eso tiene que ser respetado por todos los actores del BIM, ¿ya? Si vamos a implementar una metodología de trabajo en nuestra oficina, en nuestra empresa o de forma personal, también lo primero que nosotros definimos en la metodología de trabajo es la versión con la que se va a trabajar. Y ese criterio es transversal para todos los software, no solamente porque estamos hablando de Revit, ya estamos hablando de metodología BIM y de que hay que implementarlo, ¿ya? Por tanto, recuerden, regla número 1 entonces, todos trabajamos en la misma versión y la mantenemos hasta el final del proyecto. Eso es súper importante y hay que ser muy cuidadosos con eso, o si no, podemos... nuestro proyecto puede fracasar solamente por ese detalle, ¿ya? Así que hay que tenerlo súper en consideración. Ok, entonces ahí vemos ya cómo tenemos nuestro edificio perfectamente encerrado, ¿sí? Nos aparecen aquí estos ganchos de la doble malla, pero fue a propósito, se los agregué, ¿cierto? Ahí está, ¿ya? Si yo aumento el nivel de detalle, recuerden, para poder ver la enferradura como sólida, entonces, ahí está, pero no me la muestra. ¿Por qué no me la muestra? Porque no le dije que me mostrara la enferradura como sólida en la vista 3D. Lo único que hice fue aumentar el nivel de detalle, ¿ya? Si yo quisiera verlos ahora, por ejemplo, para generar un detalle constructivo de alguno de estos encuentros, como les mencionaba antes, voy a desfasar esta caja de sección y voy a generar un detalle constructivo de esta área. Ahí, entonces yo quisiera mostrar cómo conecto, no sé, la fundación al muro, a la losa y por el otro lado al pilar.
Entonces voy a dejar esta caja de sección más o menos de esta manera. Voy a hacer un barrido de derecha a izquierda para que, recuerden, si lo hago de derecha a izquierda, entonces voy a seleccionar todo lo que encierro y además lo que toco. Si lo hago de izquierda a derecha, voy a seleccionar solo lo que encierro. Una vez que tengo todo seleccionado, voy al filtro, ¡pum! Y le digo que me seleccione entonces solamente la armadura estructural. Recuerden que la armadura estructural son los fierros, ¿sí? O los reinforcements, o los rebar, ¿ya? Dependiendo de la versión que ustedes estén trabajando. Idealmente siempre trabajar en inglés porque, bueno, los fabricantes, ¿cierto?, funcionan de esa manera, hay mucha mayor cantidad de información y algunos software no son compatibles con otros idiomas. Una vez que tengo seleccionadas mis enferraduras, entonces me voy aquí al lado izquierdo a la paleta de propiedades y busco la opción de gráficos, ¿sí? Gráficos, voy al botón de editar y le digo, mira, quiero verlos en la vista 3D en la cual me encuentro en este momento. Por lo tanto, voy aquí, vista 3D, lo pincho para que se me vean los elementos, ¿cierto?, sin que sean cubiertos por los otros elementos del modelo estructural y que además me los muestre como sólido. Aceptar. Y ya entonces ahí los puedo revisar, ¿ven? Maravilloso, fantástico, espectacular. ¿Sí? Y luego desde acá entonces yo podría generar todos los detalles que se me ocurrieran para poder llevar esto a obra rápidamente o evaluarlo con el calculista o traspasarlo a software de análisis estructural y ver si con esta enferradura, ¿cierto?, mi edificio puede resistir o no, necesito otro tipo de elementos, si los valido, etc. ¿Ya? Así que súper potente esta herramienta, súper práctica además, amigable, o sea, como ven, no son muchas opciones como para poder marearse, ¿cierto? Para el que se dedica a esto, por supuesto, sí. Para el que ve una y otra cosa, son muchas opciones. ¿Ya? ¿Dudas o consultas hasta el momento? ¿O algo que quisieran que les vuelva a explicar nuevamente? ¿No? ¿Todo ok? Perfecto. Ahora, ojo, a pesar de que yo esté en esta vista con caja de sección, yo puedo crear otras nuevas. Por ejemplo, si quiero ver este encuentro que está acá, voy aquí, lo selecciono los elementos de acá de este encuentro y nuevamente voy aquí a la opción cuadro de selección, ¡pum! Y voy a generar un detalle específico. Me tomo la losa completa porque estaba por el otro lado. Bueno. Voy a quitar la losa y ahora sí. Entonces le digo que me genere un detalle específico de ese encuentro. Ahí sí. ¿Sí? Y luego entonces yo lo puedo recortar para poder visibilizar de mejor manera y como yo lo necesite. Ahí. Y rápidamente entonces podemos generar este tipo de detalles, ¿se fijan? Y que, bueno, para el caso de fue una obra, o sea, y el mismo calculista muchas veces entiende la ensalada de fierros que coloca y cómo se disponen. Entonces, mostrar detalles en los planos de este tipo es maravilloso, ¿sí? Es algo, pero espectacular. Y rápidamente podemos tener 2, 3, 4 o 5 detalles de ese tipo, sin mayor dificultad. ¿Ya? Voy a abrir en paralelo otro mientras explico una cosa acá. ¿Ya? No hay problema. De hecho voy a mostrar uno reciente. ¿Sí? Ahí. Ese se va y el otro ok. Perfecto. ¿Ya? Mientras que cargo otro Revit con un proyecto mío, uno que hice hace poco,
bueno, en realidad hace rato, pero el que he estado usando como ejemplo últimamente. Voy a mostrarles otra cosa. Me voy a buscar acá una vista 3D diferente, voy a crear una vista nueva para evitar esta caja de sección. Voy a cambiarle el nombre a esa. Me voy a la casita y ya tengo una vista 3D nueva. Ahí está. Ahí sí, ¿sí? La última parte de las opciones de las Revit Extensions, que creo que no se... creo que no se las mostré, en fin. Es esta, el primero, el Frame Generator, que es bastante útil para estructuras, ¿ya? Entonces, si yo voy aquí al Frame Generator, se las mencioné, esta es para realizar naves industriales, galpones, tubes, y trae sistemas de prediseño bastante interesantes. Así que, como nos quedan unos minutos, se los voy a mostrar rápidamente, ya que no requiere mucha dificultad, así que ahí las voy a cargar mientras tanto. Aquí está, ¿ven? Cuando ustedes abren el Frame Generator, que también viene incluido en las Revit Extensions básicas, lo que nos genera son este tipo de cosas, ¿ven? Entonces aquí nosotros podríamos eventualmente ver el prediseño, el marco que vamos a utilizar y abajo tenemos la distribución, ¿se fijan? Entonces desde acá tenemos la primera herramienta que nos dice, bueno, cuántos galpones vamos a colocar. Entonces yo puedo agregar más. Si se fijan, aquí nos va mostrando cómo van a ir distribuyéndose, ¿sí? Voy a hacer uno solo y si se fijan acá tenemos las distintas variables que nos muestran entonces cómo nosotros vamos a distribuir esto. Voy a hacer un chiquitito de 3, ¿cierto? Con 3 marcos, ¿sí? Acá tenemos entonces el tamaño de la luz y la dirección de los elementos, ¿cierto? Acá tenemos qué tipo de elementos vamos a utilizar para el proyecto, qué tipo de vigas, de pilares, etcétera. Podemos utilizar los que tengamos cargados en nuestras familias de Revit o simplemente cargar otro, no hay problema con eso, ¿sí? Luego en la geometría, acá tenemos cómo vamos a distribuir la geometría de nuestros elementos, si van a ser simétricos o no, las alturas, los distanciamientos, ¿se fijan? Y están todos asociados a las mismas variables que aparecen, ¿cierto?, acá en el esquema visual, así que es bastante sencillo. Luego, el tipo de refuerzo de cercha que vamos a utilizar, ahí está, ¿cierto? Cómo lo vamos a conectar, si se fijan, tenemos las cerchas más comunes para este tipo de galpones, ¿ya? O simplemente podemos dejar, ¿cierto?, el elemento abierto, como el típico tubes. ¿Ah? Voy a abrir ese. Ok. ¿Sí? El típico tubes, entonces. Luego tenemos la opción aquí para los arrastramientos en los apoyos, ¿ven? Entonces acá nos muestra cuáles son las variables, los distanciamientos, si queremos colocar un apoyo al lado izquierdo, apoyo al lado derecho, ¿sí? A propósito, arriba nos muestra el marco, ¿cierto? Acá nos muestra el marco en 3D, ¿ya? Y abajo nos muestra el esquema con las variables que nos proponen, ¿ya? Para entender un poco también cómo son los contextos de diseño, ¿sí? Si no queremos agregarlos, ok, simplemente los quitamos y tenemos opciones para materialidades, etc. Después los aleros, si queremos agregar aleros o elementos de continuidad vertical, ¿cierto? Acá tenemos las distintas opciones, el tipo de perfil que vamos a utilizar y el material, ¿ven? Y luego lo mismo, las variables que vamos a utilizar para asignarle ángulo, pendiente, distancia, etc. ¿Sí? Después las famosas costaneras. ¿Se acuerdan cómo hicimos las costaneras en clase? Son un problema porque en realidad hay que utilizar planos ¿cierto?, inclinados y parametrizar un montón de cosas, y yo les dije que era en realidad lo más complejo de trabajar con estructuras, así que...
Pero acá con esto lo podemos realizar rápidamente seleccionando, ¿cierto?, el tipo de perfil que vamos a utilizar, cómo lo vamos a distribuir, etcétera, ¿sí? Luego tenemos los sistemas de arrastramiento entre marcos. Si se fijan también, aquí podemos agregar más según sean los requerimientos estructurales. Tenemos los distintos tipos de arrastramiento más utilizados para cada lado, ¿cierto?, ya sea en la parte superior o en los extremos de los marcos. Ahí están, y obviamente lo vamos graficando rápidamente aquí para ir viendo cómo va a quedar esto, ¿no? Sí, y finalmente entonces, acá, elementos, ¿cierto?, de muros en los perímetros, ya sea en el primero o en el último, ¿cierto? Y aquí nos muestra los típicos, cómo vamos a finalizar esto, el galpón, ¿cierto?, para colocar, no sé, los elementos verticales, de apoyos o más refuerzos, dependiendo de la función de nuestro proyecto, ¿sí? Luego también tenemos aquí abajo tipo de pilar, el tipo de pilar que vamos a utilizar para los elementos verticales, el material, los soportes, y estas son las condiciones estructurales con las que vamos luego a evaluar el proyecto, etc. ¿Sí? Finalizo. Espero, por supuesto, que unos segundos a que esto cargue un poquito y, ok, mientras carga. Okay, se va a demorar un poco. Este se demora menos, ¿no? Así que... ya está. Ups. Encima del edificio que tenía. Voy a intentar aislar los elementos. A ver, ¿qué perfiles me generó? Oh, me lo hizo con los elementos de hormigón, en fin. Me montó sobre el edificio, pero no importa, no hay problema. Lo que pasa es que esto lo hace dentro del origen del proyecto, así que... Pero pueden ver que están ahí, ¿cierto?, los elementos que le asigné al galpón aquí, ¿ya?, que tuvo un problema espacial estructural, ¿ya? La idea era mostrar la herramienta, que es súper potente y que les puede resultar muy útil para este tipo de diseño, ¿ya? No hay problema. Y los últimos minutos les muestro entonces acá un pequeño proyectito acá en Temuco que desarrollé hace algunos años, no sé, 4 años ya. Edificio bastante sencillo, uno de los de DS19, y tiene componentes en realidad genéricos, cerchas, costaneras, muros, vigas, pilares, con distintos niveles, y la gracia de esto es que está distribuido también por edificio. Entonces, si fíjense acá algo interesante y que está también dentro de los apuntes y que tiene que ver con el Project Browser, el navegador de proyectos. Yo lo tengo totalmente personalizado. Entonces tengo vistas de planos de cortes, vistas de planos de cubierta, vistas de planos para enferraduras, vistas de plano para fundaciones, vistas de plano para las losas estructurales y las plantas genéricas, ¿ven? Y cada uno de ellos entonces va a tener cada una de sus plantas. Y ojo, que yo lo tengo también con los viewports, ya los tengo separados por viewports, así como yo se los mostré también en la clase, ya que son módulos distintos. Entonces tengo planos de trabajo y planos que voy a mostrar. Tengo distintas vistas también 3D, tengo los alzados y tengo todas mis elevaciones estructurales. Además de eso, entonces, tengo acá, que les comenté, las vistas de diseño. Las vistas de diseño, recuerden que son vistas 2D, en 2D que ustedes pueden trabajar tal cual como si fueran en AutoCAD. ¿Y qué es lo que hago yo ahí? Tengo cargados mis detalles estructurales. Entonces, por ejemplo, tengo acá todos mis detalles activos, ¿se fijan?
detalles tipos con enferradura, los distintos confinamientos o cortes para pilares en los distintos tamaños, ¿se fijan? Y lo tengo todo ordenado, súper bien ordenado, y los puedo llamar en caso de que yo los necesite para los distintos proyectos, ¿ya? O sea, yo puedo llamar este tipo de detalles desde otro proyecto sin ningún problema, ¿sí? Y tengo aquí todo súper ordenadito, ¿eh? Entonces, ¿qué me permite eso? Me permite documentar rápidamente, y aquí tengo los planos estructurales, ven, y tengo mi plano de fundaciones con todas las notas tal cual como uno los ve luego en obra, con todos los detalles. Tengo, ¿cierto?, los planos tipos de niveles. Ahí. Sí, tengo los planos de planta estructural también con sus detalles, con toda la simbología tal cual como uno lo ve en obra y lo trabaja, ¿no? Esto ya es documentado, este es un lot 350, por si acaso, ¿sí? No tiene toda la enferradura, tiene solamente la enferradura que yo quiero mostrar, tampoco me la pagaron, entonces solamente coloqué los elementos de refuerzo, ¿sí? Recuerden que también tiene un costo trabajar con un lot mayor o menor, en este caso es un lot 350. ¿A qué se refiere el lot 350? A que el componente, ¿cierto?, contiene información constructiva y además tiene documentación. Si no tuviera documentación, es decir, los planos, sería simplemente un lot 300, ¿ya? Ahí yo entrego el modelo nomás, pero acá yo entrego los planos, entonces requería un lot diferente. Lo mismo con los planos de losas, entonces acá tengo planos de losas que miran hacia arriba, planos de planta estructural que miran hacia arriba, tengo planos de fundaciones que miran hacia abajo, plano de cubierta que mira hacia abajo. Así que recuerden que también tenemos distintos tipos de planos, ¿cierto?, que miran con distintos criterios según lo requiramos, ¿ya? Y si se fijan aquí, entonces tengo las enferraduras, ¿ven? Y esto yo lo podría ubicar, lo podría revisar, etcétera, y queda tal cual como uno lo presenta en obra, ¿se fijan? Tengo los detalles a los cuales voy a llamar luego, tengo las cotas de altura de fondo de losa, que me las da automáticamente, porque obviamente estamos en BIM, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Tengo la estructura de cubiertas con el detalle de las cerchas. Ahí está, ¿ven? Entonces tengo toda la cubierta con el detalle tipo y esta información es totalmente real, se fijan. Entonces tengo aquí cuál es la distribución de las costaneras, las inclinaciones, la cercha tipo, las geometrías, tengo las vistas 3D, etcétera. Así que en realidad es bastante útil todo esto, ¿no? Y con el BIM podemos lograr el nivel de información que nosotros queramos, ¿ya? Para cargar los detalles constructivos, yo me puedo ir aquí a la pestaña Vista, ¿ya? Voy a utilizar esta opción que está acá, que son vistas de diseño, ¿sí? Por supuesto que al crear una vista de diseño nueva, se nos va a cargar acá, ¿ven? Vistas de diseño, y se nos carga en esta parte del árbol, vistas de diseño. Voy a crear una nueva vista de diseño aquí, ¡pum! Me pide el nombre y la escala, como son de detalle generalmente, están 1 a 10, 1 a 5, 1 a 1, lo que ustedes quieran. Aceptar. Y ahora estoy en una vista 2D, totalmente 2D. O sea, esto no llama al modelo, no llama absolutamente nada. ¿Qué es lo que hago acá? Dibujar. Desde la pestaña Anotar, entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, líneas de detalle. Y si voy a líneas de detalle, si ustedes se fijan, los tipos de línea que tengo son los justos y necesarios. O sea, líneas finas, medias, ocultas, yo tengo configuradas algunas otras, pero son líneas sencillas. Y con esto yo podría entonces prescindir totalmente del CAD y trabajar en 2D como lo haría, ¿cierto?, de la forma tradicional y con los elementos, digamos, típicos, ¿sí? Acá puedo acotar, documentar lo que quiera, ¿sí?, y generar detalles tipo que me van a quedar entonces luego guardados acá. Y puedo después reciclar esas vistas de detalle o de diseño y llamarlas. En su defecto también podría cargar aquí detalles tipos de AutoCAD, pero no los recomiendo salvo que los tengan totalmente limpios.
Y limpiar detalles muchas veces significa prácticamente volver a redibujar. Entonces, me sale más conveniente volver a redibujar 100 detalles de AutoCAD en Revit, sí, porque lo voy a hacer una vez y luego los voy a reciclar y van a quedar mucho más ordenados y van a ser mucho más coherentes con los proyectos BIM que como lo era antes en el trabajo vectorial. ¿Sí? Sí, sí, se vuelve más pesado, pero como te comentaba recién, la idea es que tú los vuelvas a redibujar. Porque cuando se vuelven pesados, cuando los detalles de AutoCAD vienen sucios o vienen con layers sobrepuestos o vienen con hatches que de repente son medios complejos. Por eso lo recomendable es darse la lata de redibujar tus detalles en Revit con esta forma 2D. ¿Sí? Ahora, los detalles, claro, son 100, 200 detalles, pero hay muchos que se repiten. Entonces yo podría dibujar un solo detalle tipo y voy acá al Project Browser y le digo entonces, mira, este detalle, ¿sabes qué? Duplícalo y ahora entonces le voy a colocar otro nombre. ¿Ya? Y le cambio el nombre y entonces lo vuelvo a readaptar al detalle que yo necesito para otro propósito. Y eso va a ser mucho más rápido que el proceso de trabajarlos en AutoCAD. Porque además luego ya no los vas a poder modificar si los mandas de AutoCAD. ¿Cierto? Tendrías que volver a editar el CAD y volver a cargarlos, entonces se vuelve un proceso engorroso. Y si los exportas directamente, te transforma las líneas en cualquier cosa, si es que no vienen correctamente configurados, así que no lo recomiendo. ¿Ya? Idealmente volver a redibujar todo en Revit, aunque sea una lata, pero vale la pena por una sola vez. Sí. ¿Sí? No sé si tienen otra duda, yo creo que vimos harta información, vimos hartas cosas, como les comenté también, ahora se viene la parte de MEP instalaciones y vamos a ver alcantarillado, agua potable, clima, electricidad. Son varias especialidades, mucha información, así que les recomiendo que estudien, refuercen la parte de estructura y luego ya cuando se abra el módulo siguiente también puedan repasar desde antes para poder alcanzar a revisar todos los contenidos y que ustedes puedan resolver todas sus consultas. ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguna otra duda antes de cerrar? ¿O algo que quisieran agregar? Las extensiones entonces las vemos en la siguiente clase, las podemos traspasar con un pendrive o les muestro dónde descargarlas, les mostré algunos de dónde ya. Les recomiendo buscarlos en YouTube, o sea, ahí están los accesos directos y no es pirata, o sea, estamos hablando de extensiones que se van a instalar siempre y cuando ustedes tengan las versiones licenciadas, aunque sean estudiantes. ¿Ya? Sí, siempre es mucho, o sea, lo dijimos desde el principio, siempre va a ser mucho y requiere también de estudio, porque todavía recién estamos en la mitad del diplomado, así que aprovechen nada más y métanse harto en el BIM, ¿sí? Súper. Gracias a ustedes, chiquillos, ¿ya? Cualquier cosa, ya saben que pueden contactarme por correo, WhatsApp, o lo que quieran. Los llamados no los respondo mucho porque siempre estoy ocupado en clase o en reunión o en videoconferencia, pero siempre estoy respondiendo consultas. A veces me demoro un poco porque van quedando en cola. Gracias a ustedes, chiquillos. Que estén muy bien, que tengan un Super 18. Ah, no, nos vemos el sábado. Así que ahí ya podemos volver a revisar información. ¿Sí?